Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 501, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana nos acompaña vía Zoom Marta Novelo Mascarúa. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos nuestros amigos? Una semana más de tantas cosas que van ocurriendo en el día a día y deseo que todo vaya fluyendo muy bien en sus vidas. Sí, sí, aparece aquí. Bueno, pareciera que ya como que las cosas están volviendo a con lo que se podría decir la normalidad o la nueva normalidad. Y bueno, tenemos otro tema muy interesante. El título de este episodio es Violencia contra las mujeres. Y para esto tenemos como invitada de lujo a la doctora Luciana Ramos Lira. ¿Quién es Luciana Ramos Lira? Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación antes de que ya entremos en esta conversación con ella. Luciana es psicóloga social, obtuvo el grado de licenciatura en la UAM Xochimilco y los grados de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Psicología de la Arizona State University, actualmente investigadora en Ciencias Médicas F en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es fundadora del Grupo de Investigación en Violencia, Género y Salud Mental de esa institución y miembro del Comité de Investigación. También es investigadora nacional en el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. También es profesora y tutora de la maestría y doctorado de Salud Mental Pública en la UNAM y tutora de doctorado en la Facultad de Psicología de la misma institución. Es coautora del libro Marihuana y Salud, editado por el Fondo de Cultura Económica y la UNAM en el 2005, y coordinadora junto a Patricia Fuentes del libro Violencia y Salud Mental, perspectiva desde la neurociencia a la clínica de la salud pública, publicado en el 2021, o sea, recientemente. Cuenta además con 83 artículos de investigación, 31 de divulgación y 34 capítulos de libros como autora o coautora. Sus campos de interés son las consecuencias psicológicas y en la salud mental de la violencia de género contra las mujeres, incluyendo el abuso sexual, la violencia y la violencia doméstica, particularmente su impacto traumático asociado a la salud mental post realización de un aborto legal en mujeres que acudieron a un servicio público en la Ciudad de México. Y bueno, ya después de toda esta presentación, que se me hacía muy útil todos los detalles, porque ayer que estaba yo viendo tu perfil, dije, bueno, iba a recortar algunas cosas, pero todo se me hacía muy importante, por eso lo hice, lo comenté todo. Y bueno, te damos oficialmente la bienvenida, Luciana. Muchas gracias, gracias por la Estás aquí con invitación. nosotros. Y bueno, nomás antes de entrar, pues nomás recordarle a los amigos que nos siguen desde hace tiempo en Salud Mental el Podcast, que nos pueden escuchar todos los episodios anteriores en el portal de poderato.com y en nuestro canal verlos todas las entrevistas por nuestro canal de YouTube de Psicología al Día, donde también ahí se pueden suscribir. Y bueno, pues comenzamos entonces, y pues un poquito, primero me gustaría que nos definieras qué es la violencia contra las mujeres. Muy bien. Sí, ¿no? Es un tema que se habla mucho y a veces no nos detenemos a pensar en la definición. Hablar de violencia contra las mujeres, pues es un tema que es relativamente reciente. Incluso, digamos que la definición que yo les voy a comentar es pues apenas de 1993, no es muchísimo tiempo, es de las Naciones Unidas, ¿Sí? que reconoce que existen ciertos actos de violencia que resultan o pueden resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o cualquier tipo, digamos, de sufrimiento, y que incluye amenazas de llevar a cabo tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada, pero se caracteriza que son actos
que se llevan a cabo debido a la condición de género de la mujer. Es decir, son actos que se llevan a cabo, digamos, no necesariamente porque, no sé, que en un asalto yo te quiero, ¿no?, quitar dinero, ¿sí? O quiero apoderarme de algo tuyo, o quiero matarte porque, no sé, quiero hacer una venganza, qué sé yo. Estos actos se caracterizan porque se llevan a cabo sobre todo contra mujeres, es decir, en términos, digamos, de frecuencia y en términos estadísticos, y porque efectivamente subyace lo que denominamos una condición de género que los hace posibles. Ok, muy bien. O sea, finalmente no es decir la violencia como, ay, cualquier persona voy a asaltarla porque se me cruzó, sino aquí es porque es mujer, ¿no? Porque, ajá, por la condición de ser mujer, que está asociada, el género, si ustedes recuerdan, tiene que ver con lo que se llama con la construcción sociocultural que hacen diferentes, valga la redundancia, sociedades acerca de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿sí? Entonces, si bien existe una condición biológica sobre las diferencias sexuales, cada cultura atribuye a los hombres, ¿no? Y atribuye a las mujeres ciertas características. E Ok. históricamente lo que se plantea desde incluso el propio feminismo, no solo como activismo, sino teóricamente, es que históricamente esta diferencia se volvió una desigualdad. Es decir, en vez de que digamos, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes, esto se tradujo en una situación en donde la mayoría de las veces hay una desigualdad que desfavorece, ¿sí?, a las mujeres en relación a los varones. Sí, muy bien, muy bien. Martita, a ver, ahora tú Sí, continúa. claro, bueno, pues Luciana, esto sí, yo creo como mujeres lo hemos estado viviendo desde la infancia, ¿no? Y yo creo que desde ese momento se empieza a manifestarse estos actos que tú comentas, que no necesariamente tienen que llegar a ser una expresión muy eh, violenta, o sea, como muy Extrema. Uh -huh, evidente, uh ¿no? -huh. Muy exacerbada, muy evidente. Si no se van viendo sutilezas desde la infancia, desde las diferencias que hay en la educación, y pasan los años, ya a lo mejor ha habido ciertas modificaciones, pero como que hay una constante. Hoy estamos, como tú dices, en mayor conciencia, en una mayor participación social, de estar atentas de lo que puede ocurrir. Pero, ¿cuáles serían esas manifestaciones a lo largo de todo, pues, las etapas que vamos teniendo como seres humanos? Pues fíjate que es muy llamativo y es doloroso incluso, porque partamos del hecho de que existe la idea, hay que se ha atribuido, por ejemplo, debido por ejemplo, o sea, el tema de la reproducción simplemente. Los hombres, supuestamente, ¿verdad?, son racionales, son más inteligentes, ¿sí? Se han movido en los ámbitos siempre de poder público, y las mujeres se les ha atribuido una función de reproducción pues que no es devaluable, por supuesto, pero que es considerada inferior, ¿no? Uh -huh. Digamos, que vale menos. Incluso es un trabajo que no se paga. Eso es muy importante siempre decirlo cuando dice una mujer. ¿Y usted qué hace? No, yo nada más estoy trabajo en mi casa, señora, por favor, si le pagaran. O sea, no, bueno, en fin. Existen países, ustedes lo saben, donde existe infanticidios de niñas. Es decir, se asesinan a niñas porque tienen menor valor que los niños. Desde ahí empezamos a ver, fíjense, un tema de violencia de género. Pensemos en la infancia. Las infancias, desafortunadamente,
niños y niñas son víctimas de muchísima violencia, lo sabemos, es terrible, pero en particular las niñas padecen mayormente algo que se denomina abuso sexual infantil. Las niñas tienen más probabilidad de ser tocadas, forzadas a tener relaciones sexuales, ver actos de exhibicionismo, ser víctimas también de lo peor de todo esto es que son abusos sexuales incestuosos. La mayoría de los abusos sexuales ocurren en las casas de las niñas. Y las estadísticas no lo dicen, los principales abusadores son padre, padrastro, tío, primo, abuelo, ¿no? Entonces, esa es una violencia de género. Es decir, dime qué explicación hay, ¿sí? Para llevar a cabo esta violencia. Digo, ¿no es cierto? Dices, ¿cuál es la explicación? Bueno, hay una sexualización de las mujeres también, ese es otro de los temas, además de considerarlas inferiores, cuando son niñas, son consideradas la propiedad de los adultos, ¿no? Y todavía ocurre así. Y además, decía yo, existe esta sexualización de las niñas, del ser mujer, aunque tengan un año de edad, aunque tengan 85 años, porque las violaciones ocurren así. Entonces, veamos esto. Esto ocurre dentro de la familia, pero también afuera. Las niñas y adolescentes tienen mucho más riesgo de que un tipo, ¿no? Y así, afuera de las escuelas, se exhiba, las toque, les diga cosas inapropiadas, en edades además que es muy difícil saber reaccionar, que da mucho miedo, ¿no? Y además te impresiona muchísimo, pero es algo traumático para... Esto puede ocurrir en la escuela, puede ocurrir por parte de los profesores, pero también puede ocurrir por parte de compañeros, ¿no? Hay bullying también, digamos, o situaciones de tipo sexual. En la calle, ni se diga, como decíamos, en el transporte público, cuando vas caminando, o sea, la violencia sexual suele ser una violencia que decimos que es paradigmática en términos de violencia contra las mujeres, porque aparece en cualquier ámbito que quieras y en cualquier etapa de la vida, y puede ocurrir en lo que tú dijiste, Marta, y no es que no sea menos grave, pero desde estas violencias que parecen menores, ¿sí? Que es que te digan, es que un piropo, que además a veces son horribles, digo, Marta, tú lo debes de saber, dicen unas cosas tan horribles a las mujeres, ¿no? Miradas, acercamientos, que un tipo se te pone atrás, y nosotros vemos como las mujeres, las jovencitas, yo veo, claro, yo ya no soy joven, pero recuerdo siempre en mi juventud, ir en el transporte público y estar siempre checando dónde me paraba, si me ponía la mochila atrás, si me ponía adelante. Si vas caminando y ves un grupo de jóvenes o de hombres, te cruzas la calle. Fíjense ustedes las implicaciones. Sales de noche y te da miedo. ¿Y qué es lo que pensamos las mujeres? No solo es que nos van a asaltar o nos van a matar, es que nos pueden violar o nos pueden tocar. Entonces, fíjense la trascendencia de esta violencia. ¿Sí? Entonces, está en todos los ámbitos. Y otro ámbito que es muy, muy, muy importante también, todos son importantes, pero que también es de una gran preocupación en nuestro país, pues es el ámbito de ocurrencia de la violencia, no solo sexual, con la pareja. Ya estamos hablando desde el noviazgo hasta el matrimonio, hasta las exparejas. Es decir, la violencia de pareja, se reporta que una de cada 3 mujeres ha experimentado, ¿no? Al menos actos de violencia por parte de parejas. Y donde entonces lo complicado de entender es que precisamente como hay un vínculo afectivo, como hay enamoramiento, como hay amor, es lo que a veces no se entiende. A veces se dice, qué estúpidas las mujeres, ¿por qué se quedan con este hombre que las maltrata? Pues porque es un proceso gradual, esto no pasa de la noche a la mañana, ¿sí? Y hay una situación de enamoramiento y hay manipulación, ¿sí? Y hay una serie de elementos, hay algo que se denomina
el síndrome de esto Ujú. de apegarte a tu propio maltratador, que Sí. es algo psicológicamente muy complejo, pero que suele ocurrir en personas víctimas de situaciones de violencia crónica y repetida de la que no pueden escapar. Que eso pasa mucho pues con abuso sexual infantil, porque pues los niños y no se pueden ir de las casas. Ocurre en campos de concentración, ocurren víctimas de trata, ¿sí? Ocurren víctimas de secuestro o de tortura. Entonces, digamos que lo que ocurre en estos ámbitos domésticos y de pareja, pues se parecen a estas situaciones, digamos, de terrorismo, les han llamado muchas veces, que hacen que lo que empieza a veces con comentarios que parecen menores, como decirte, ay, tú no opines, no seas mensa, ¿no? O empezarte a decir, ay, ya engordaste, qué mal te ves. Oye, Ujú. no te pongas esa falda, ¿sabes? Se te ve pésima. Y poco a poco, no, ay, eres un idiota, ¿no? Ay, ya vas a tu terapia, uy, sí, uy, no, ya vas a tu clase, fíjense, de evaluación, humillación, Ujú. a ir tomando también actitudes que son focos rojos, que eso es muy importante, Ujú. de quererte aislar. Ya no Ujú. quiero que veas a tus amigas, no me caen bien tus Sí, amigas, sí, 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 no manipular. quiero que veas a tus papás, ¿eh? Ujú. Tus Sí, papás, ¿no? No sí. les caigo bien. Hay Eh, una, perdón, sí, Luciana, hay sí, una sí. película que es ya muy vieja con Ingrid Bergman, que es Gaslighting, ¿no? Que Mm, también se habla mucho de eso sobre el abuso, que va muy dirigida a esa descalificación así es, y que llega un momento en que tú dudas de ti, de lo que estás diciendo, de tus capacidades y todo. Y creo así que es. es que esas cosas luego se dan y muchas veces decimos, no, bueno, nosotros no sufrimos ese abuso, pero a veces son tan sutiles, pero tan profundos, que nos acostumbramos a vivir en el día a día eso, porque solamente vamos a considerar las violaciones, los golpes que vemos en otras mujeres, pero en casa o Eso cercanamente de todos dices, los días, sí, pues no, ¿verdad? No es tan importante. sí. Sí, Sí. además te dicen, bueno, pues si te lo dicen, no te lo creas, te lo dicen diario, todos los días, te hacen Sí, sentir mal, o sí, sea, sí. y eso psicológicamente te va debilitando Ujú. al grado además de que, bueno, los agresores hacen sentir a las mujeres que no pueden, no van a poder vivir sin ellos, esa es otra. Tú sin mí Sí, no eres nada, ¿sí me explicó? sí. Si hay dependencia económica, olvídate, ¿sí? Ah, esa es la Si hay otra. hijos, se amenaza con los hijos también. Ujú. Eh, es algo muy, muy complicado. Bueno, ¿vieron ustedes este caso, el terrible de la profesora? Ah, Que la recientemente, sí. computadora, que el tipo cómo Sí, le gritó, que estando ella enfrente de sí. sus alumnos, No, ¿no? no le importó, sí. Una agresión, una violencia. Entonces, lo que ha de vivir esta señora todos los días, que por cierto, luego ya una se entera que ya estaba ya en proceso de separación. Y esto es muy importante también señalarlo a quienes juzgan también a las mujeres con facilidad. Ujú. Cuando las mujeres tienen más riesgo de ser golpeadas duramente, incluso asesinadas, es cuando quieren dejar al agresor. Y todas las estadísticas lo sabemos. Por eso son importantes los refugios, por eso es que cuando la mujer se quiere ir lo tiene que hacer en secreto y, ¿no? Y las llaves, porque hay una reacción de estos hombres que estamos diciendo que no, o sea, estas relaciones que son así, que la idea del varón es, ya, eres mía o de nadie, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, las figuras de ahora de feminicidios tan frecuentes por parte de parejas, ¿cuántos no hemos visto también jovencitas, también mujeres mayores, pero Sí, jovencitas, que son asesinadas por los sí, novios o los sí, exnovios? Claro. sí. Entonces, a mí me tiene, o sea, sorprendida, indignada, triste, porque yo creo que esto ya existía, pero también se ha hecho más visible, se ha desnaturalizado, porque antes se le llamaba crimen pasional, o sea, y eso le Eso. quitaba toda la, ¿verdad? Era Sí, otra cosa. sí. Pero por otro lado, porque sí siento que entre que se reporta más, pero como que hay un incremento también, ¿no? En la violencia. No sé si como nuestro país está tan cargado de violencias, Ujú. obviamente está, ¿no? También esto influye
¿no? En este tipo de violencia contra Pues, la y mujer. esto pasa también en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, En todo el esto, mundo, Sí, ¿no? sí, en los no, países desarrollados, Sí, sí, no desarrollados, no, yo creo que es sí, un fenómeno, no, sí estoy de acuerdo que yo creo que es un fenómeno mundial. y que, Quizá tú sepas más de esto estadísticamente, pero a lo mejor hay países que tengan poco menos, ¿verdad? A lo mejor hay países poco menos, pero sí. de que es mundial, yo digo que este fenómeno pasa casi en Por todos eso los es, países, ¿no? ¿no? Por eso es tan Sí, interesante. sí, O sea, sí, sí, sí. esta idea de que este patrón sea tan similar. Y sabemos Sí, que hay países que es peor aún, a las mujeres las sí, apalean, sí, porque no, las mujeres tienen sí, que usar, ¿no? no, Cubrirse y no las sí, puede ver un burcas, hombre. ¿no? Que le llaman, Las creo. burcas, sí, hasta en países súper desarrollados, los sí, países o nórdicos, donde también ajá, ocurre mucha violencia sí, contra las donde tú mujeres. dices que cuando nace una niña las matan, ¿no? Desde bebés, ¿no? Recién Porque valen nacida, ¿no? menos, Porque sí, vale menos, las en matan algunos desde países, en los sí, países. Entonces, sí, digo, este fenómeno lo vemos mundial. sí. Qué bueno que ya se ha estudiado un poco más, hay más difusión. Tal vez todavía estamos muy lejos de que esto desaparezca o se disminuya. A lo mejor es ilusorio pensar que desaparezca, pero al menos que disminuya significativamente, ¿no? Pero yo pienso, ahora, una vez que estamos haciendo esto, que estamos hablando de esto, ¿tú qué recomendación harías a mujeres que nos están viendo, nos están escuchando? Porque a lo mejor, mira, yo creo que no sé si estés de acuerdo, estén de acuerdo, pero una cosa es cuando sales a la calle con el temor y hay un grupo ahí de hombres o no te lo esperas en el autobús y de repente te agreden, pero no te lo esperabas porque ni siquiera conoces a esa persona. Pero está el otro que es el enemigo en casa, ¿no? Que Ujú. es el que tú, como tú dices, hay una parte, una ambivalencia, porque hay amor, hay una emoción positiva y a veces como que luego se combina con esas agresiones y como que no lo acabas de creer y lo sigues. Ah, Exacto, no, sí. está enojado. Justificas. O sea, Justificas, justificas. claro, Pues es que le fue mal en el trabajo, y yo creo que por claro, eso, Qué llegó de mal día. malas, sí, sí, ¿no? sí, Sus Y 5 minutos. sí, pero, y esto que tú dices, ¿no? De repente que hay muchas cosas que ahorita que si lo avisas que te vas a ir, pues puede ser peor, ¿no? Porque en ese sí, momento no te lo esperas y un cambio tremendo y donde la mujer puede fallecer, ¿no? En ese sí, momento o acabar muy agredida. sí. Entonces, ¿alguna recomendación, Luciana, que pudiera hacer para las mujeres para que tuvieran un poquito, fueran tomando más conciencia? Porque digo, tú que eres estudiosa de eso, pues estás muy consciente, pero hay mujeres que no están conscientes, yo digo. Pues mira, lo primero es, creo que ya, qué bueno, hay que informar. Creo que Sí, una parte importante es que, pues de muchos temas de estos no se hablaba porque la ropa sucia se lavaba en casa. ajá, Acuérdense que sí, este era uno de los temas sí. culturales también. O sea, ¿y cómo puedes hablar mal de tu familia? Ujú, Este, tenemos una tradición, aparte de cada país como sea, sí hay estudios, fíjense, es interesantes en Estados Unidos donde comparan mujeres latinas y anglos, ya saben, y afros, ujú, y las mujeres mexicanas o latinas sí tendemos a tener más este rollo de la familia y de querer proteger la familia, ¿me explicó? Que es ujú, un tema cultural ujú, que nos hace sentir muy culpables, ¿sí? Si nosotros hablamos, porque sentimos que estamos traicionando a ese núcleo, ¿no? Y a esa lealtad. Entonces, creo que una parte importante es ir viendo que, claro, que la familia es un pilar fundamental, pero que no todas las familias, la verdad lo siento, ¿no? No todas las familias son así. Hay familias ujú, altamente violentas, hay familias... ujú, dense cuenta de algo que es muy importante para las mujeres, creo que eso puede ser importante y también para los varones. Cuando hay violencia también doméstica en una casa, los hijos son testigos, aunque ellos no les peguen. Y saben, ese es uno de los traumas mayores que nos reporta la literatura. Ser testigo de violencia de este tipo es un ujú. factor de riesgo, fíjense, para que un hombre pueda convertirse en un maltratador. Lo Mm, pueda perpetuar Lo eso perpetúe. a Y lo una largo de mujer, su vida, ¿no? sí, Ahora, o sea, yo no continúo. la implicación, creo que esto puede ser, por ejemplo, un muy buen tipo, ¿no? No creen de información, decir, ok, piensa en ti, claro, pero también piensa en tus hijos y sí, piensa, ¿no? En tus hijas, o sea, ¿qué está ocurriendo cuando hay esta violencia, ¿no? Por otro lado,
esto creo que cuando es más difícil, pero es cuando sería el mejor momento, pues es cuando empieza realmente esta manipulación que se confunde con el amor romántico, pero que es donde empieza realmente a verse que este hombre es un maltratador. Es decir, que ya te insultó, te habló feo, pero al otro día te llevó flores, y entonces te lleva los mariachis, y entonces, si me explico, te pide perdón, y entonces empieza a enganchar porque además las mujeres, ¿por qué nos enganchamos? Porque además sí creemos que hay este hombre bueno que de repente se vuelve en un monstruo, ¿sí me explico? Y que nosotras los podemos salvar y Claro. los podemos Lo vamos a cambiar, cambiar. ¿sí? Ajá. O sea, Sí, pasa mucho también con el tema de los alcohólicos, ¿no es cierto? O sea, la sí, mujer sí, dice, yo lo voy a ayudar para que deje de beber, ¿no? O sea, O el entonces, mujeriego o también, el ¿no? mujeriego también, bueno, es que bueno, yo lo entiendo, es hombre, ¿no? Pero yo, entonces, creo que todas estas partes, cuando empieza a haber cosas de este tipo, uno, idealmente es que uno lo pueda hablar con alguien. Siempre se necesita, porque lo que van haciendo los maltratadores, en este caso, estamos hablando de violencia de pareja, te van aislando y van evitando que tengas contactos con más personas que te pueden dar otra visión, ¿no es cierto? O sea, Claro. de tus amigas, pues claro, le va a caer gorda a tu amiga que sí te va a decir, oye, ¿sabes qué? Se me hace luego, pues que te habla muy feo, ¿no? Oye, pues ya no quiere que salgas conmigo. ¿Sí me explico? sí, Tienes esas visiones alternativas que te van cerrando. Entonces, no tratar de no perder ese ámbito social y quienes estamos cerca de mujeres que vemos que están en esta condición, estar ahí porque nos da mucho coraje. Yo sé, a veces oigo que digo, es que tengo una amiga que vive esto y no entiende, ya le dije y no entiende porque dice, ¿no? Entonces, yo lo que siempre digo es, de todas formas hay que estar con ella, o sea, de decirle, Claro. mira, ok, tú ahorita no, crees que no, lo sigues queriendo, pero mira, yo estoy aquí y cuando necesites apoyo, dímelo. Y, ¿no? Y yo sí, estaré contigo y, o sea, no decir, ¿sabes qué? Mira, ya, pues entonces friégate y te quedas con él y a ver cómo. Porque sí, eso es lo que él quiere. se ¿Me cierra la explico? puerta. Sí, Claro. sí, sí, sí. Entonces es dejar abiertas las puertas. Eh, y por eso en ese sentido, si lo vemos con alguien más, pues a lo mejor sí se puede molestar nuestra amiga, pero es mejor comentarle Claro. cuando nos ocurre esto que sí no lo podemos creer, porque además sí, lo primero es la incredulidad. O sea, Sí. ¿cómo me habló así? O sea, ¿cómo? Sí. O sea, ¿cómo me dijo eso si él, ¿no? Tanto que me quiere, ¿no? Sí, exacto. Eh, solicitar ahora, hay líneas telefónicas, porque hay veces hay lugares donde es difícil, ¿no? Acudir Sí, a un lugar sí, sí, sí. físicamente. Eso, o sea, yo de repente recomiendo, busquen en internet ahora por fortuna sí se encuentran, ¿no? De repente ves líneas de emergencia, líneas de asistencia, al menos para que te asesores, ¿no? Eso Me es lo está Claro. pasando importante. esto, ¿qué Sí, pasaría si lo otro, ¿no? Sí. Hay asesorías legales, hay veces que lo que necesitas es una contención emocional, Claro. porque, ¿no? Estás triste o estás dolida o porque te dio una cachetada y Claro. no lo puedes creer. ¿Sí me explico? Entonces, eh, yo creo que ya lo dijo Gustavo también, bueno, o sea, han ido cambiando las cosas. Sin embargo, pues sí, sigue habiendo índices muy altos. O sea, esa es la gran paradoja, porque digo, creo sí. que el gran No, tema no, es que sí. No, tenga que ver con el vínculo afectivo y amoroso. Por sí, eso es Sí. tan complicada, ¿no? Este Claro. tipo de violencia sí, contra las mujeres, sí, ¿no? Claro. sí. Sí, no, 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 Este, no. o te amenaza No, él con sí. que se va a suicidar, Eso es lo eso es resaltable. también. Hay focos rojos, Fantástico. fíjense, si quieren Sí, luego les mando para su Sí. público, hay algunos listados de focos rojos que son muy interesantes que sí, ya cuando hay, por sí. ejemplo, si el hombre tiene acceso a armas, si consume sustancias, ¿no? Adictivas, si amenaza con matarse, si amenaza con... Hay varias en que Ujú. sí te dicen que, ¿sabes qué? Esta mujer Ahí está en un alto estaba. riesgo de Ahí que la estaba, vayan a ¿no? matar. Ajá. Claro. Entonces, Sí, se puede también divulgar, ¿no? Cierta sí, información sí. y creo que por otro lado, yo sé que es muy difícil, pero mira, Gustavo, como tú que estás involucrado, los hombres se tienen además que empezar a involucrar. Yo Claro. hace poco que vi esto de esta maestra, vi de algún otro asesinato, dije, caramba, es que
dije a mi esposo, ¿no? O sea, ya ustedes, los hombres también, o sea, las mujeres hemos estado haciendo marchas, escribimos, ahora usted lo deben de saber, hay muchísimas novelas, literatura sobre desaparición de mujeres, sobre violación, sobre, ¿no? Y yo creo que en otros países se han empezado a involucrar más los varones, porque si no, esto no va a cambiar. Claro. O sea, se ha vuelto ahora además como una lucha porque los hombres se sienten ahora un poco atacados porque dicen las feminazis incluso, estas viejas, ¿no? Que no sé qué, que van y se expresan de ciertas maneras, independientemente que estemos o no de acuerdo con las formas. Creo que lo que estamos viendo es un hartazgo de las mujeres, sobre todo de las chicas jóvenes, ¿eh? Claro. Que no sé, Marta, te yo en este tiempo uno no, es más, hasta pena te daba hablar Sí. si un tipo te había agarrado, ¿no? Claro. Una pompa, ¿o no es Claro. cierto? Sí, Entonces, no lo decías. no lo decías, o lo decías con alguien como si fuera tu culpa, porque además tenemos internalizado, es que a lo mejor yo traía el pantalón pegado. ¿Sí me explicó? Es que yo a lo mejor tal, o sea, entonces, los hombres reproducen también todo esto. Entonces, para mí el gran reto es también cómo empezar a trabajar con niños y adolescentes y obviamente con adultos. Claro, a educar. ¿Verdad? A desnaturalicen también la manera en que se refiere muchas veces a las mujeres. Claro. A las zorras, o, qué vieja tan buena, o esto de... Las palabras. Hay buenas mujeres, hay mujeres buenas para casarse o andar con ellas y otras para acostarse. ¿Sí me explicó? Hay mil cosas que están todavía además en el imaginario. Se reflejan en el lenguaje. ¿No? O incluso a veces no nos estamos dando cuenta de las expresiones como, ay, este llora como niña. ¿No? Ah, también con los hombres. Bueno. Entonces ahí empieza esta parte de descalificar o de despreciar lo que es lo femenino, ¿no? Lo femenino es sinónimo de debilucho, claro, de no valorar, desvalorización. Si algo tienes que es homófobo, es decir, efectivamente. Sí, entre los hombres, y uno lo ve en los adolescentes, yo he tenido chance de trabajar con adolescentes hombres, ¿no? Hay mujeres. La presión que tienen, porque si no son maricas. Sí. O sea, ay, es maricón, porque si no, o sea, fíjense, hay una presión para tener una masculinidad violenta, o al menos, ¿no? Esta de sexualizar a las mujeres, de no mostrar sensibilidad. Tocaste un punto fundamental. Y mira, yo siempre alego, vean ustedes lo que dice que los programas de comedia o de chistes de nuestras cadenas abiertas. Se burlan de los maricones, ¿no? A las mujeres las ponen o todas así, ¿no? Exóticas, o si no son feas y gordas, y entonces se burlan de ellas, y a los hombres, ¿sí me explicó? Hay todavía una cosa. Sí, que todavía es a nivel sociedad, ¿no? No es que tú digas, bueno, es un sector, es a nivel sociedad. Y a ustedes los hombres los presionan entonces también mucho. Y fíjate, ese es un tema que habría que trabajar, que las masculinidades no tienen que ser, ¿verdad? Masculinidades de ese tipo. O sea, que pueden ser diversas, ¿no? Y ahora sí, como dicen, hay hombres que lloran más que las mujeres y qué padre. Hay no, hombres que son mucho más sensibles, que hay mujeres muy racionales. Hay que romper esos mitos, porque eso es mentira. Claro. Y esto está bien y esto está mal, ¿no? O sea, si lo haces así, y entonces romper con toda esta parte. Sí. Oye, Luciana, y dentro de tus libros que has escrito, ¿alguno toca alguna recomendación? ¿Es algo que pudiéramos comentarle a nuestros amigos? Fíjate que en estos no, porque bueno, era más como de divulgación científica, pero sí tengo por ahí en algunas publicaciones sugerencias, incluso hacemos algunos trabajos de sugerencias también para el personal de salud, personal de justicia. Es que ese es otro tema. Hay de repente también mucho maltrato, por ejemplo, contra las mujeres en los servicios de salud. Olvídate, lo que se le llama violencia obstétrica. Las mujeres que van a parir, y sobre todo son mujeres pobres, ¿no? Indígenas. ¿Sí me explicó? Se les trata muy mal, se les dicen cosas horribles, expresiones muy feas, de esto de, pues si abriste las piernas, ahora te aguantas pues para tener un bebé.
sistema de justicia ni se diga, ministerios públicos, jueces, sí, entonces se han hecho de diversos, ¿cómo se dice esto? Esto es como un esfuerzo que se tiene que hacer a todo nivel, conjunto, en sí, el cotidiano, sí. día a día, pero también en, ¿no? En todos los ámbitos, en las Ujú. escuelas, también con los También, no, sí, profesores, sí, la ¿no? educación, ahí sí, sí, yo creo que Este, esa es la parte que debe ser en todo el proceso educativo, debe haber una materia, algo, una parte donde se debe tocar esto desde muy chiquitos, todo a lo largo de toda la educación, yo sí, creo sí. como parte de Lo que esta pasa es que forma. ya los pobres profesores, pues ya luego dicen que ya no saben ni de, les piden hacer tanta cosa. O sea, Sí, el también, sistema educativo está, es que estamos como en una crisis, ¿no creen? O sea, en una crisis sí, también nosotros todo, de inseguridad, sí, de desconfianza. Creo que además algo que yo noto mucho, y yo creo que ustedes lo ven, y sobre todo en las y los jóvenes, es la desconfianza en las instituciones. también, Claro. sí, 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 ¿No es cierto? ¿Sí? O sea, sí, 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 una, de por sí una dice, yo porque, y en general, yo porque, a ver, ¿para qué voy a ir a denunciar si me van a pedir una lana? O si un problema que tenemos en México, digo usted, ayer que fue el Día de las Madres, pues vieron pues Sí. todas las madres de desaparecidos, ¿Sí? ¿no? Y que buscan justicia, y es increíble la cantidad no de hay, que casos no hay en donde justicia, no hay justicia. sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que nos lleva también a una, a ver, ¿con quién denunciamos? ¿A poco no? A veces también hay gente que dice, pues denuncia. Entonces, No, sí, a ver, pero ¿en dónde? ¿Con ¿en quién me dónde? convendrá? De verdad, ¿eh? No es porque no Sí, diga que no esa es denuncie, una. Y luego que me hagan pero caso. Bueno, que sí, realmente, que no nomás sea de que, a ver, le vamos a levantar su su acta, expediente, ¿no? Hacerlo ¿sí? expediente, pero de ahí no pasa, ¿no? Esa es la Sí, o otra sea, parte hay frustrante. que, cuando ya uno hace una denuncia hay que estar consciente que es un proceso, incluso Sí, de años. Y sí, sí, cuando hay, sí, por ejemplo, violencia de pareja, sí, se pone horrible la cosa. sí, la otra, Porque el sí. hombre amenaza con quitar a los El hijos, dinero, sí, toda esa parte de, dinero, ¿no? sí, Entonces digo, no quiero desesperanzar. Yo creo que más yo bien creo que la, sí, es como hay que hablarlo y hay que también sí, plantear cómo están las cosas en la realidad sí, para pensar cómo irlas cambiando. Y eso Claro. también depende, como dicen, de nosotros y nosotras como ciudadanos de sí, ir concientizándonos, ¿no? Sí. Y esto es en el día a día, porque a lo mejor hablamos de las activistas o los activistas que están muy presentes en foros abiertos, manifestaciones, pero cada quien desde su espacio en corto puede tener esa sí, presencia de conciencia y compromiso como sí, para mirar y alertar, ¿no? A la gente que está es un tipo de activismo, yo le llamo, porque Sí, está uno atento, está uno presente, ¿no? Que es lo que tú sí. decías, cómo estar presente es un tipo de activismo. Sí, yo creo que, digo, finalmente creo que el mensaje final ahorita de este episodio, de esta entrevista que te estamos haciendo, bueno, yo lo veo así que es algo complejo, pero finalmente que hay un grupo, una tendencia, yo lo veo, para ir cambiando esto, ¿no? ujú, No sé cuánto tiempo se va a llevar, pero yo sí creo que esto finalmente va a ir desapareciendo o disminuyendo por lo menos, que es lo que estamos buscando. Y parte sería, pues cada quien poner su Granito, granito. así Este es, sería un granito más de todo lo que se de está arena. haciendo, ¿no? sí. Sí, Sí, de hecho yo creo que yo siempre creo que el hecho de que sea una persona, una mujer, pero también a veces puede ser un hombre, sabemos por algunos otros tipos de problemas, si podemos apoyar, ¿no? La empatía, sí, los movimientos que ha habido de Me Too, yo sí te creo, todo sí, esto que pasó en Estados Unidos, que hizo evidente los acosos sexuales en la sí, industria cinematográfica, pero que Claro, sabemos que sí, el acoso laboral también sexual es no, tremendo, sí, ¿no? sí, Empezaron a cambiar prácticas, ¿eh? claro, sí, Entonces, no, y ahora, entonces, ya ven que se utiliza la frase yo sí te creo, sí, de repente abrirnos a que, yo siempre digo, yo trato de estar abierta para que se acerquen a mí, a claro, preguntar, y si yo puedo, mira, yo he hecho, como todos, mi pequeña red de amistades, hombres y mujeres, sí, algunos son terapeutas, algunos abogados, algunos, cuando alguien de repente, pues sí me escribe, oye,
tal cosa, estoy teniendo una bronca terrible, ¿no? Mi marido está, tarará, ¿qué hago? Pues al menos no, mira, vamos a buscar una asesoría, o sea, construyamos redes, más allá de lo que se nos Claro. ofrezca, ¿verdad? El gobierno, nosotros podemos hacer nuestras pequeñas redes de apoyo. Oye, Lucia, y precisamente aprovechando esto, las personas que te quieran contactar, ¿nos puedas dar un dato de Claro, contacto? mira, ahorita si no lo pongo aquí, pero voy a poner mi correo, ramosl@imp.edu.mx, pero también estoy en Facebook, igual como Ajá. Luciana Ramos Lira, y ahí pongo mucha información. Ramos, aquí lo estoy viendo, Ramos L arroba imp.edu, ajá. ok. Este es mi Facebook y también el Twitter, Luciana Ramos Lira, ese sería tu Facebook, ajá. ajá, digamos, acá. Y Facebook, directo mi nombre, así, Luciana Ramos Lira, y subo mucha información y Sí. con todo gusto, ahí de repente, eh, pues pongo incluso de cursos, ¿no? Pongo Eso es noticias, pero importante. también, ajá, Es para que te trato de contacten. divulgar mucho Eso, también de para esa la gente manera. que te quiera decir, oye, me interesó mucho lo que dice Luciana y que te pueda contactar, que ese es también parte del objetivo de este podcast, de que podamos conectar personas que tengan alguna necesidad Sí, dentro de la con todo salud gusto. mental y gente que es experta como tú. Sí, porque además, perdón, aprovecho el comercial, como trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, sí, luego tengo mucha información, no solo de violencia, sino tenemos de repente, bueno, información sobre depresión, sobre ansiedad, sobre adicciones, temas que a veces la gente tiene mucho miedo de preguntar, Eso. porque está muy estigmatizado, otro Sí. tema Sí. estigmatizado, es verdad, los problemas psiquiátricos o de salud mental. Entonces, con todo gusto Sí, también. pues Luciana Ramos Lira, te agradecemos mucho tu participación. Digo, es un tema muy amplio que no se acaba en una plática, en una charla así de media hora, pero por lo menos que la gente tenga un poquito más de conciencia, de información y la posibilidad de contactarte. Claro que sí. Vamos a ir cerrando con la frase. Martita, ¿tienes tu frase? Sí, claro que sí. La frase dice, nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son la base del poder. No creen que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante el día y da a luz. Y es de la activista pakistaní Malala. Ella ha Wow, tenido que emigrar, amenazada por liderar la lucha por los derechos de las mujeres en su país, Pakistán, la educación. y la educación. Eso para que las niñas simplemente vayan a la escuela, es increíble, ¿no Sí, es cierto? Eso, sí, es otra, A es mí me otra. pone chinita cuando digo, da Sí, ganas de llorar, que sí, sí, dices, sí, sí. caray. Es Entonces, otro, sí. No, es como excelente frase, eso. muchas gracias, sí, Marta. Gracias. sí. Pues muy Gracias, bien, Gustavo. gracias. Gracias por participar y quedas invitada para otro Ya saben, episodio que tengas, si profundicemos sobre este tema o que podamos hablar de otros temas de los que tú manejas. claro que sí, con ¿Verdad? mucho gusto y gracias de veras por haberme invitado. Muy bien. Un Pues saludo. gracias. Con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo. y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. Adiós.